jamás. Un homenaje a la vida, homenaje a la vida. Es una iniciativa en la que pretendemos reunir a muchas personas, organizaciones e incluso instancias del Estado para preguntarnos cuáles son los efectos del conflicto armado sobre las niñas, preguntarnos si se está haciendo una mirada diferencial, si se están proponiendo estrategias de atención diferenciadas que específicamente atiendan a las necesidades de las niñas desde una perspectiva étnica también, ¿no? Hemos decidido hacer énfasis en la mirada sobre las niñas en el contexto del conflicto armado porque con la experiencia de trabajo que hemos desarrollado como Humanidad Vigente en el acompañamiento a comunidades y en la atención jurídica de casos de violaciones a derechos humanos sobre niños y niñas, hemos encontrado que existen unas violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado que afectan específicamente a las niñas. Y hemos encontrado que hay unas problemáticas sobre las niñas y sobre esas afectaciones que tienen que no tienen una atención específica. Digamos que no hay esfuerzos específicos para atender ese efecto diferenciado, esa mirada diferenciada, esa situación diferenciada sobre las niñas en el marco del conflicto armado. Y también nos interesa un poco hacer énfasis en las comunidades rurales, que son mucho más vulnerables a los efectos del conflicto armado, y las niñas en general son más vulnerables, pero las niñas indígenas, campesinas, afro, en zonas rurales de alto conflicto son mucho más vulnerables. Tenemos varias cosas. Por un lado, generar una sensibilización sobre esa realidad de la que les acabo de hablar, generar un espacio de discusión, de debate, de creatividad, de creación, de autocrítica, de crítica, de construcción de aportes, y hacer también una mirada de que reconozcamos que hay, con lo poco que sabemos que hay sobre esa mirada especial sobre las niñas, pero tener un panorama de lo que hay y de las posibilidades, los retos que tenemos, los desafíos a los que nos podemos enfrentar. Putumayo para el país es un punto por allá y nos hablan es de los narcotraficantes y de los guerrilleros, pero Putumayo hace parte del país, hace parte de Colombia y ahí es donde tenemos que centrarnos y es el reflejo sí de la guerra y del conflicto armado, pero también es el reflejo de la inasistencia del Estado. El Estado lo convirtió en asistencia militar, pero no en asistencia social. En la ponencia y en lo que estaba contando allí les estaba hablando de la dificultad que hay con el tema de educación. Los niños y niñas hace solamente 2 semanas empezaron a estudiarlos de primaria y además de eso pues hay un recrudecimiento del conflicto armado pues por todo lo que se viene y lo que se debe venir, lo que está pasando. Yo creo que tenemos que seguir preocupados por la situación de los niños y las niñas, pero también no quedarnos con la preocupación en la toma del tinto, sino en acciones reales, ¿no? En acciones en que nos lleven ya, está pasando esto, ya lo conocemos, ya lo hemos visto, ya nos lo han contado, ya las investigaciones están dando cifras exactas, entonces ya dejemos de echar carreta y pongámonos las pilas a hacer lo que tenemos que hacer, que es la incidencia, y hacer políticas públicas que generen los derechos, la realidad, o llegar a que los niños y las niñas hagan realidad sus derechos, pero háganlo realidad a partir de que el Estado reconozca que son niños y niñas, sujetos y sujetos de derechos. No solo este evento, yo creo que todos los eventos que hablen específicamente de temas en concreto de lo que está sucediendo en el conflicto armado me parecen interesantes, me parecen importantes porque dan otra visión de lo que está sucediendo, más allá de la visión mediática que es como la que crea los imaginarios. Entonces que se empiece a desligar elementos de la guerra, como el tema de la niñez, me parece muy importante, y que sobre todo que el tema de la niñez se desvincule de un tipo de discursos que siempre ha ido como mediado en que se reclutan porque sí, y se empiece a tratar el tema de la cultura, de los imaginarios sociales, del tema del género, me parece supremamente importante. Yo creo que es la única forma de buscarle soluciones negociadas al conflicto, de empezar a desligar cada uno de los temas, el tema de la mujer, el tema de la niñez, del conflicto armado, y empezar a hablar todos en esa vía. Incluso mucho antes de ser habitante de Bogotá,
venía del Putumayo, conozco muy bien la realidad del Putumayo, viví 7 años en Puerto Asís y conozco de Puerto Asís hasta Leguízamo por todo el río Putumayo. Me parece interesante ver, pues, o sea, encontrarme en una universidad como la Tadeo Lozano, de un día cualquiera, de un foro, una visión de una zona completamente apartada y siento completamente cercano lo que están diciendo, o sea, que en colegios, yo estudié en un colegio en el Putumayo, hice noveno y décimo allá, entonces que me cuenten que sí, que está pasando, que los pelados quieren ser de verdad paracos, que una persona venga, tenga el valor y cuente eso al centro del país y que les diga casi que en una voz de protesta, pero también en una voz de apoyo, por favor, ayúdenos, que es que en el Putumayo se está matando la gente. Me parece importantísimo, me parece necesario, importantísimo y es de las cosas más bonitas que creo que me llevo esta media mañana del foro, poder encontrar una realidad completamente cercana que habla de lo que yo viví cuando viví en este lugar.